feliz en este día, feliz día a todas las mamás y bueno, abuelas, tías y a la mujer en sí, porque al final es quien nos trajo al mundo. Yo muy emocionada, aquí estamos con mi mamá, hoy tenemos un súper especial de historias que contar. Hoy la transmisión también la estamos haciendo por YouTube. Así que cualquier cosa, si quieren, pueden verlo por YouTube. El link está en la bio. Y bueno, felicitando a todas las mamás. De verdad que estoy muy emocionada porque es una historia que contar muy bonita, muy linda, muy especial. Y bueno, qué mejor día para celebrar a mi mamá que hoy en Historias que Contar. Así que súper agradecida por todos los que están entrando, que han tenido este espacio en el día de celebración de sus seres queridos para entrar y compartir esta hora o un poquito más a lo mejor. Vamos a tratar que sea más corto con mi mamá. Así que no quiero tomar mucho más tiempo. Quiero entrar un poquito en contexto porque quiero que pues mi mamá sea la protagonista hoy y cuente pues su historia. Así que para ponerlos un poco en contexto, creo que es importante entender los tiempos. Mi abuelo, mis abuelos vienen de el antiguo imperio babilónico. Estamos hablando de más de 2500 años de historia de los judíos en Babilonia. Papá de mi abuelo, o sea, el papá de tu papá, nació en Mosul. Explica, mami, ¿cómo? Mosul. Mosul, en Irak. Irak, sí. Y su papá nació en Bagdad en 1894. 94, sí. Para 1914, para ponerlos un poco en contexto, ocurría la Primera Guerra Mundial y pues los turcos, que en ese momento era el Imperio Turco, estaban reclutando a los jóvenes para el ejército. Y la mayoría de las familias judías, como bien lo conocemos a través de varias historias que contar, pues decidieron que sus hijos no fueran al ejército y muchas tuvieron la posibilidad de emigrar. En este contexto, Irak siendo frontera con Irán, muchos de estos judíos iraquíes cruzaron la frontera y se instalaron en un pueblito que ya mi mamá va a contar la historia, llamado Khorramshahr. Entonces, mami, si quieres empieza a contar tu vida en Khorramshahr. Ayuda si quieres aquí la gente que te está viendo. Buenos días, felicidades a todos del mundo. Bueno, yo cuento mi cuento. Yo nací en Irán, de padres iraquí, y como dijo Tamara, se escaparon de la guerra, fueron a un pueblo muy chiquito, se llamaba Khorramshahr. Y después mi papá compró una casa muy viejo. Yo cuando tenía 4 años, mi papá decidió de tomar la casa e hizo otra casa grande. Y fuimos a alquilar una casa para 1 año y después mi papá estaba trabajando, tenía una hacienda de dátiles. Y yo me recuerdo que fuimos siempre, en cuanto a vacaciones, fuimos a la hacienda, tenemos una casa en la hacienda. Bueno, y después, a 4 años, regresé, a 5 años, fuimos a la casa nueva, nació un hermano, Joseph, yo me recuerdo todo. Tenemos un servicio, un muchacho que venía de Bagdad, estaba haciendo toda la mañana pan. Era el cocinero, ¿no? David. David, sí, estaba el cocinero David. ¿Y tú eras la número qué de cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos eran? 5. Estuvimos 9 hermanos. Pero mi mamá se casó muy joven, a 15 años,
¿Cómo conoció el abuelo a la abuela? ¿Y en La dónde? abuela, ella estaba jugando en la calle, por allá, al lado de su casa. Mi papá pasó por allá y dijo, yo quiero esta muchacha, yo quiero casar con ella, porque ella estaba muy bonita, rubia. Bueno, se casó. A 16 años tuvo una niña, pero la niña murió. Después tuvo otro, mi hermana Luis, la primera. Después, cada 2 años, tuvo otro y otro hasta que llegamos a 9. Bueno, ¿Y después, cómo era tu vida en esa casa? Porque tienes recuerdos Sí. desde que tienes 3 años. sí, Y te recuerdas inclusive de los abuelos, de haber Sí. convivido con tus abuelos. sí, Tu abuela cosía la ropa. Sí, mi abuela cosía la ropa, mi abuela vivía con nosotros. Yo me recuerdo, mi tía se casó y después de 3 meses ella estaba embarazada, estaba en Abadán, donde el petróleo. Y ella vino ladrones, empezó a gritar, le mataron a ella, estaba embarazada. Yo me recuerdo, mi mamá me llevó allá, pero estaba muy chiquita, yo no sabía tanto. Bueno, mi papá hizo colegio en Khorramshahr, con una sinagoga muy bonita. Allá. Voy a interrumpir un poco a mi mamá aquí porque es importante entender un poco esta parte de la historia. Estuve toda esta semana entrevistando a mis primos. Lamentablemente nadie de ellos habla español, así que en algún momento vamos a tener que hacer la traducción en inglés. Thank you, Ronnie, if you're listening, and thank you, Wilma, that you shared with me all the story, y Arlene también, que nos ayudó a pues poner en contexto toda esta maravillosa historia, que por cierto está plasmada en un libro que luego se los voy a dar, que se llama A fin de no perder la memoria. Está en español y también lo quieren pues en inglés. Lo interesante de esto es que investigando, mi abuelo, o sea, su papá, cuando llega a Khorramshahr, ellos necesitaban, estas familias judías iraquíes que se iban a instalar a Irán, buscaban siempre tener a una persona que pudiese hacer los servicios religiosos. Mi abuelo había estudiado en una yeshiva y a los 16 años decidió salir de Irán. Llegó a un pueblo que no fue Khorramshahr, fue otro pueblo primero, con una familia para hacer los servicios religiosos, es decir, todo lo que es la carne kasher, los brit milá, etc. Y esta familia, pues a la señora, la familia, los hijos la vinieron a buscar, se la llevaron del pueblo y él se quedó sin trabajo. Y cuenta Ronnie, mi primo, en la historia, y Wilma, que él iba todos los días a un bar, a un café, se sentaba y el señor, el dueño del café, le preguntó, y bueno, ¿qué haces aquí? Y él le contó su historia y cosas de la vida. Él le dijo, tengo una familia en Khorramshahr, que es donde ya nace mi mamá, que están necesitando un maestro. Por eso es que mi abuelo también se llama Moalem. Entonces, Moalem Sion es cuando llega por fin a Khorramshahr. Y dentro de sus negocios, dentro de su papel de rabino y de dirigente de la comunidad, pues él hacía un sistema de transferencia monetaria muy interesante que se llama Hawala. Hawala hoy en día existe. Es un sistema que viene de la India y hoy en día se utiliza mucho en África. Y es muy interesante porque era la manera como se transfería dinero. Y como les estoy explicando, la comunidad judía iraquí que sale de Irak, se instala en Irán, muchos de ellos van a este pueblo Khorramshahr, y la manera de traer sus fondos pues era a través de estas figuras que hacían posible que se transfirieran los fondos de una persona a otra. Y era increíble porque era una transacción bajo palabra, bajo honor. Por eso es que nosotros decimos tanto que vale más la palabra que cualquier papel firmado.
Y eso, pues a eso se dedicó, además de todo lo que recuerda mi mamá de la hacienda, pero la fortuna, por llamarlo así, que luego pues ayudó mucho a todo el trabajo sionista que realizó mi abuelo, la hizo de esa manera. Y muchos de la familia pues trabajaron en eso. Entonces, bueno, mami, sigue contando, porque te interrumpí, pero era un poco importante poner en contexto cuál era el trabajo del abuelo. ¿Cómo? El colegio en Irán no había tanto colegio bueno. Mi papá siempre mandaba a mis hermanos a Bagdad a estudiar, donde mi abuelo. Y yo y mi hermana Anies, yo tenía 7 años, fuimos a Basra a estudiar en un colegio francés. Bueno, yo estudié ya 2 años, porque mi papá tenía en Basra un socio, se llamaba Salman Daniel, y tenían una casa grande y una oficina. Entonces, después de 2 años que yo regresé, aprendí a hablar, a leer árabe y francés este tiempo. A 7 años yo hablaba 3 idiomas, el árabe porque mis padres de Bagdad, y el francés yo aprendí en el colegio. Después, cuando yo tenía 8 años, mi papá mandó a nosotros, a donde mi abuelo, a Bagdad, a estudiar allá en el colegio Allianz. Bueno, yo estudié allá, yo estaba muy feliz con mi abuela, mi abuelo, mis hermanos, gozamos mucho en Irak. Después, el año 41, había el tiempo de Farhud. Farhud es que no había gobierno. El rey le escaparon al rey Faisal, le escaparon a otro país. Entonces los musulmanes aprovecharon a entrar a las casas de los judíos para matarlos. En este tiempo nosotros escapamos de la azotea, escapamos donde un vecino árabe, musulmano, subimos toda la noche en la azotea. Yo escuchaba toda la noche el grito, cómo estaban matando a la gente, y todavía, yo recuerdo, todavía tengo ese ruido de la gente que estaban matando. Bueno, y después, a la mañana, el Señor subió arriba y bajó a nosotros abajo a su villa, a su quinta, y dejó a nosotros allá 3 días. 3 días dando comida, de todo, y no dejó a nosotros ir a la casa. Bueno, cuando terminó el Farhud, ya fuimos a la casa. Y mataron en este tiempo casi 700 personas. Después ya yo regresamos a Khorramshahr. Después del año 42, mi hermana Anies, Madeleine y yo, mi papá decidió de mandar a nosotros al Líbano para estudiar un colegio. Fuimos al Líbano, estudiamos en un colegio, se llamaba American School for Girls. Yo estuve allá 2 años. Pero cada vez que yo iba a un colegio, cambiando un colegio, en vez de subirme, por ejemplo, si yo estaba en 4 grados, me bajaba a 12 grados, porque estaba otro para estudiar, otra. Entonces, en Líbano yo le pasé muy, muy bonito, muy bueno. En el 44,
mi papá alquiló apartamento en Israel, en Jerusalén, y fuimos todos. Y después yo decidí, me gustó tanto Israel, yo quería aprender más otro idioma. Entonces dije a mi papá, yo no quiero ir al Líbano, yo quiero estar en Israel. Entonces él buscó un colegio de monjas interno, se llamaba San Joseph, muy bueno. Yo fui, yo con mi hermana Margot, estuvimos allá casi hasta el 48, pero este colegio estaba muy, muy bueno. Dormimos en dormitorio, casi 30 niñas, pero entre todos había hebreas, católicas, musulmanas. Subimos todo, amigas. Nunca había que este está judío, este el otro no es judío. Y estuvimos muy felices. Yo tenía todas mis amigas árabes, musulmanes. Entonces, el año 45, yo tenía dolor de la apendicitis y me llevaron a la clínica. Yo estaba casi para morir porque la apendicitis se explotó en la barriga. Entonces, me hicieron la operación y mandaron a mi papá un telegrama que yo estoy muriendo. Pero mi suerte en este tiempo salió la penicilina y me dieron penicilina. Después, ¿cuántos días? Me llevaron a un dormitorio y había una muchacha, también estaba operada de apendicitis, una musulmana de la familia del rey Hussein. Y ellos se portaron tan bueno conmigo. Ella después 2 días salió, pero no me dejaron. Cada día venía la mamá, me trajeron siempre regalo a la clínica, hicieron como yo estaba hija de ellos. Después, cuando yo salí del colegio, vinieron el domingo, pidieron de las monjas que yo voy a donde ellos a jugar con la niña, con ella, y me sacaron y me dieron comida, me dieron regalo. Pero yo nunca voy a olvidar a esta mujer. Pero después, ya cuando estaba feliz, cuando empezó ya la guerra, ya yo un día, el 1 de enero, vino mi hermana Luis. 1 de enero del 48, porque ya el 29 de noviembre es cuando Ben Gurión anuncia por el decreto de la ONU que finalmente se había aprobado la construcción del Estado de Israel y tú recuerdas haber ido a la calle a celebrar ese día. Sí, celebramos toda la noche. A la mañana dijeron que cada uno va a su casa porque es peligroso. Los árabes empezaron a matar a los judíos. Entonces todo el mundo se fueron a su casa. Después, el 1 de enero, vino mi hermana Luis, el mayor, ella vivía allá, en la casa de mi tía. Entonces, fuimos el último autobús a las 6 porque había toque de queda. Siempre, cuando estaba el autobús andando, empezaron a tirar a nosotros las balas. Yo la primera que yo agarré, yo tenía la bala en la mano, pero estaba muy frío, yo tenía el partú, guantes. De repente yo veo que algo caliente saliendo de mi mano, estaba la sangre, empecé a gritar. Entonces allá los hombres
sacaron corbatas, me amarraron la mano. Después, en nuestra suerte, pasó una patrulla de los ingleses, bajaron a nosotros del autobús, pusieron todo en el piso. Después vino la Cruz Roja, me llevaron a la clínica, pero había mucha gente heridos. Entonces, la clínica estaba full, no había puesto ni para dormir. Y a mí, cuando me cosieron la mano, me dieron jugo, me dieron a comer, porque yo perdí mucho sangre. Después me dejaron asaltar al lado de la puerta para toda la noche, porque no había puesto para cama. Entonces yo, enfrente de la casa de la clínica, había amiga de mi hermana que subimos, antes de tomar el autobús, subimos a donde ella. Y yo dije, yo voy a las 6 de la mañana, me escapé de la clínica, y yo fui a donde la señora, la amiga, abrió la puerta y me vio que yo estaba todo sangrado y todo. Entonces, mi hermana a las 9 vino a la clínica. Me buscó, no me encontró. Entonces le llevaron a ella donde los muertos. Le abrieron todos los muertos. Ella dijo, no, esta no. Después ella vino a donde mi amiga, la amiga de ella, me vio, me abrazó. Bueno, todo es una historia. Es que tú eras tremenda, mami. Sí, yo estaba traviesa. Tremenda. Sí, yo estaba tremenda. Tienes una historia con unos conejos en el colegio, que inclusive ella tiene un libro de autógrafos y está escrito en el autógrafo. Yo tengo mi libro, si ustedes pueden comprarlo. La comercial. Pero sigue contando, mami, sigue contando la historia. Si pueden comprarlo, yo lo tengo en Caracas, bueno, Tamara va a poner el dirección. Tú sigue contando tu historia. Sí. Entonces yo estaba muy tremenda en el colegio. Un día a mí no me gustaba la matemática. Y cuando siempre la monja me botaba de la clase. Pero en el colegio allá había de todo. Había cochino, había conejos, había muchas cosas. Entonces yo fui allá, yo llevé un conejo, yo entré a la clase, la monja estaba escribiendo, no me vio. Yo me sentí, yo puse el conejo en el piso y todo el mundo empezó a reír. Bueno, yo estaba muy tremenda. En este tiempo yo tenía una amiga mía que cuando había la matemática, yo hacía copia de ella. Entonces la monja sabía que yo copio la matemática. Ella le dejó a ella atrás y ella me dejó a mí. Ya no pudo más. Yo salí siempre en matemática muy mal. Ella sabía que ella me dio copia. Bueno, cuando yo estaba... ¿Cómo regresaste cuando pasó lo de la bala? Al final tu padre decide devolverte a Irán. Cuenta cómo fue esa travesía. Sí, después mi papá me mandó decir que yo con mi hermana teníamos que ir a Irán para no quedar más en Israel. Este tiempo yo tenía pasaporte iraquí, yo no tenía pasaporte iraní como de mi papá. Entonces, cuando fuimos
tomamos el avión, estaba el último avión para ir a Bagdad. Mi hermana puso telegrama a mi tía, Naima, para que reciba a nosotros en el aeropuerto. Pero ella no quiso venir. Ella mandó un amigo de nosotros, yo lo conocí. Claro, pero cuenta un poco, ella no quiso ir porque también los judíos que estaban todavía viviendo en Irak estaban escondidos. Sí, en Irak estaban escondidos. Ella fue al tren, estación del tren, compró ticket para nosotros. Ella estaba esperando a nosotros en el tren porque tenía miedo a venir. Cuando le encontramos allá, ella puso a nosotros en el tren. Bueno, en el tren, mi hermana Margot salió fuera a hablar con dos hombres árabes. Ella dijo, ay, mi hermana tiene la bala en la mano, los árabes botaron balas, entonces yo salgo y ellas me dijeron, ¿qué pasó con tu mano? Yo dije, no, nada, no. Tu hermana dijo que tenía una bala en Israel. Yo dije, no, yo nunca estaba en Israel, ella es loca. Y ella me dijo, ay, no, yo no estoy loca. Yo dije, ¿ves cómo ella está loca? Después yo le llevé a la habitación y le dije, tú no puedes hacer esta, porque es muy peligroso. Podía hacer a nosotros algo. Después llegamos a Basra y mi papá tenía el secretario de él, vino a buscarnos. Después 2 horas, metieron a nosotros a una lancha, pero sin pasaporte para llegar a Irán. Sin estar, pero claro, como allá la gente conocía a mi papá, todo. Y fuimos a la lancha, llegamos a mi casa, a Khorramshahr. A Khorramshahr estaba, mi papá ya se mudó a Teherán, pero en Khorramshahr estaba mi cuñado Jacob, estaba en puesto de mi papá trabajando por él allá. Entonces dormimos una noche. El segundo día fuimos a tomar una avioneta para Teherán. Fuimos en la avioneta estaba muy mal tiempo, casi se caía, regresó la avioneta. No podemos ir, regresamos a la casa. Segundo día ya fuimos a Teherán. Y ya yo me quedé en Teherán, pero me quedé 1 año y medio. Y después empezó a venir los iraquíes en Teherán. Los iraquíes empezaron a venir, a emigrar de Bagdad a Teherán. Y mi papá estaba trabajando con Israel para que se puedan entrar a Irán sin pasaporte, sin nada. Bueno, y así emigraron muchos judíos, hasta la familia de mi esposo, hasta mi esposo Heskel también. Bueno, es un libro muy interesante y es una personalidad que estuvo en Venezuela. Si quieres puedes contar un poco de Shlomo Hillel. Y el libro se llama Operación Babilonia. Shlomo Hillel murió en febrero de este año, a los 97 años de edad. Y es muy interesante porque mi mamá inclusive tuvo la oportunidad, gracias a alguien de la comunidad, cuenta tú la historia, reencontrarse con él en Venezuela. Sí, yo lo conocí. Él estaba muy amigo con mi papá, siempre trabajaron juntos. Él estaba en Caracas. Porque tu papá fue muy sionista, él colaboró mucho. Sí, colaboró mucho. Él conocía a Golda Meir,
Él estaba muy amigo de Ben Gurión. Bueno, él estaba muy sionista. Entonces, cuando Shlomo Aliel llegó a Caracas, me invitaron de parte de Keren Hayasot. Y yo fui. ¿Pero quién te invitó? ¿La señora? La señora Nelly Fisher me invitó. La mamá de Andy. Sí, Nelly Fisher me invitó. Yo fui. Y él, cuando me vio, estaba sorprendido. Y después yo estaba en la mesa, él me sacó de la mesa, me llevó al lado del embajador de Israel y hablamos de todo. Y bueno, él dijo a mi cuñado, hizo una fiesta, una cena para él. Él dijo a mi esposo, tú tienes suerte en tu vida de casar con la señora de Moalem Sion. Bueno, pero historias lindas que contar. Sí. Cuenta en Teherán, en ese momento donde hubo una gran migración de judíos iraquíes y se asentaron en Teherán, la sinagoga que se hizo de también un amigo del abuelo, el centro comunitario donde se casó Agnès y Madeleine. Ah, sí, en Teherán. En Teherán había una sinagoga muy grande, un colegio muy grande. Le hizo, ¿cómo se llama? Ahorita yo voy a buscar el nombre. Sigue. Meir Abdallah. Meir Abdallah estaba un señor muy, muy rico. Le hizo la sinagoga, el colegio, y mi hermana Margot se fue a estudiar por allá, pero yo no fui allá. En Teherán yo fui a un colegio francés, porque yo estaba estudiando todo el tiempo francés. Yo fui 1 año y medio al colegio en Teherán. Bueno, y después, cuando vinieron los inmigrantes, cada semana vinieron gente, y yo iba, alquilaron una quinta grande para dejar a la gente, y había un piano, yo tocaba el piano, porque yo tocaba el piano muy bueno, cantamos en hebreo, y cada 2, 3 días le mandaron a Israel, venían otros. Cada 3 días venían más gente para emigrar. Y una de estos días yo dije a mi papá, yo quiero emigrar yo a Israel. Y yo fui emigrante con la gente de Irak como emigrante. Pero él, bueno, y así. Y llegaste, y luego tú llegaste en el 51 a Israel, Sí, y luego en el 50, ¿no? Porque sí, en el 51 te casas. 51 yo me caso. Pero cuando llegas a Israel, ¿vives con quién? Con mi hermana. Con mi hermana Luis, estaba ella casada con una hija. Bueno, yo pasé muy bien, yo tenía muchas amigas en Israel. No hay como Israel. Bueno, después el primer hijo yo le perdí. Y después perdí el hijo. Después 7 meses yo estaba embarazada con mi hijo, el mayor Dror. Y después que nació mi hijo, yo estaba otra vez embarazada, pero otra vez a 4 meses, a 4 meses yo perdí al niño. Yo perdí el niño. Después yo dije, ya, yo estoy cansada, no quiero más. Después, 4 años y medio, yo estaba embarazada, nació mi hijo Amnon. Y cuando nació mi hijo Amnon, mi esposo ya allá en Israel estaba muy mal
las cosas, no podía trabajar, no había trabajo, perdió toda la plata. Entonces decidió, él tenía amigos en Venezuela, se llamaba Marco Tache. Entonces le dijeron que venga, le hicieron la visa, y se fue a Venezuela. Él fue a Venezuela, después de 8 meses, yo me fui con mis 2 hijos, uno de 5 años, el otro de 8 meses. Fuimos llegando al aeropuerto. Pero fuiste por Nueva York primero. Por Nueva York. ¿Te quedaste sí. unos meses en Nueva York? No, yo me quedé 1 día y medio. Ah, okay. Un día a donde mi cuñada, a donde mi hermano vivía en Nueva York. Él vino a buscarnos y después a la noche fuimos el vuelo a las 12 de la noche, fuimos el vuelo, estaba 6 horas, llegamos a las 6 de la mañana y mi esposo estaba esperando a nosotros. Bueno, yo llegué. ¿Cómo fue llegar a un país donde sí. Otra vez ni siquiera no traías ni a tu familia y además de eso no tenías el idioma y con 2 niños pequeños? Sí, pero todo eso no me importaba. Yo estaba feliz, estaba joven, estaba feliz con mis hijos, pero este tiempo yo no sabía que mi esposo perdió la plata. Yo sabía que yo estoy rica, porque este tiempo los esposos no dicen nada a la esposa, qué trabajo tiene, qué hace, nada. Si tienen plata, no tienen plata, no como ahora. Ahora ya todo el mundo sabe. Entonces llegamos en una casa muy chiquito, 2 dormitorios, un salón chiquito. Bueno, yo no sabía ni cocinar ni nada. Yo ponía el sartén para ver si está caliente. Yo ponía el dedo a ver si está caliente. Yo no sabía nada porque toda la vida yo estaba como una francesa. Nunca yo estaba en una cocina. Entonces yo poco a poco lavaba la ropa en la mano, pañales de mi hijo, y yo le lavaba todo. Yo subía a la terraza para poner la ropa. Yo tenía una vecina española, ella estaba enfermera, se llamaba Amparo. Ella a la mañana me ve, me hace buenos días. Yo hago así en la cabeza, así, buenas. Yo no sabía ni hablar que es buenos días. Entonces, poco a poco, ella todo el tiempo me ayudaba. Yo un día lavé la ropa. Yo fui a buscar la ropa de arriba, las camisas, la ropa. Yo no veo ni una ropa. Yo dije, robaron la ropa, todo. Después ella tocó la puerta, me vino con la ropa planchada, todo bien. Ella estaba muy buena. Y cuando mis hijos estaban enfermos, yo tenía una amiga mía, la primera amiga que yo hice es Lucy Matud, porque el esposo de ella, Haskell, trabajó con él como vendedor. Primero trabajó vendedor con Roberto Bloch. Tenía en el centro, tenía negocio, se llamaba Silvana. Él trabajó. Y él le prestó plata para comprar la cama de mi hijo. Le prestó plata porque Haskell llegó con $500
a Venezuela. Yo no sabía. Entonces, poco a poco, es que él estaba trabajando como vendedor en el interior. Viajaba mucho. Yo me quedaba con los niños. Y para comprar la comida, yo cuando termino, por ejemplo, la leche, todo, yo no sabía hablar. Había un abasto chiquito al lado de mi casa. Yo llevaba todas las cosas, la leche, cosas que yo quiero comprar. Y yo digo, yo lo pongo, y él me daba que yo quería. Yo dije, uno. Y después, un día, yo quería comprar vainitas. Yo dije a mi amiga Lucy, ¿cómo se llama vainitas? Bueno, en árabe me dijo vainitas. Yo fui al abasto, yo dije, señor, 1 kilo ventana. Dijo, no tenemos aquí ventanas. 1 kilo ventanas. Dijo, no tenemos ventana. Yo después me dijo, vainitas. Yo dije, sí, vainitas. Él me dio 1 kilo de vainitas. Después, cuando mis hijos se enfermaron de, ¿cómo se llama?, de la China, entonces había un doctor, se llamaba doctor Goldstein, estaba muy bueno, me mandaron allá, a donde él. Yo fui a donde él con los niños, yo le dije que yo vine de Israel, que no tengo plata, no sé qué. En este tiempo estaba la visita a 10 bolívares, la visita. Él me vio los hijos, me dio para comprar medicina y no quiso cobrar plata. Me dijo, no, yo no te cobro plata. Después, bueno, estaban todos muy buenos conmigo. Hasta cuando yo iba paseando para ir a pasear a la mañana con los hijos, había en la esquina un señor que vendía chucherías, cosas, y él me decía, señora, qué bella, qué bonito los niños, que Dios le guarda. Yo no le hizo caso, porque no sabía qué estaba diciendo. Yo andaba. Después, un mes que yo aprendí español, yo pasé, yo le dije un día, el último, yo dije, gracias, señor. Ay, por fin me hablaste. Yo dije, no, antes no español, ahora sí, poco español hablo. Bueno, así yo aprendí español. Hasta ahora yo todo hago en español, sin colegio. Yo escribo, yo leo todo. Ahora todo yo hago en español, pero sin colegio, porque yo hablaba 5 idiomas y con el español 6 idiomas. Bueno, yo pasé después mi esposo trabajó un poquito, cambiamos la casa, y la casa de alquiler estaba muy barato. Yo hice poquito amistad allá con mi hija, y después ya viví bien. Después, poco a poco, hicimos... ¿Y siempre querías tener una niña? Sí. Y después... ¿Cómo me pediste? Sí. Después ya yo viví muy bien. Después 8 años, yo siempre quería niña. Yo dije, no hay mejor que la niña en el mundo, porque la niña siempre es con la mamá. El varón se casa y se va con la nuera, pero la niña siempre queda. Por ejemplo, con una nuera yo no puedo ir a su casa a abrir el closet a ver qué tiene, pero con mi hija yo puedo abrir el closet
a ver qué tiene, qué no tiene. Es otra cosa. Fuimos un día a Jerusalén. Después yo fui al cóctel. Yo pedí de Dios, Dios, por favor, dame una niña. Yo quiero, yo te pido. Entonces, yo regresé a Caracas. Después de 4 meses, yo fui a un médico, me mandaron. El médico me dijo, no, tú puedes estar embarazada. Así. Después, un mes, ya yo estaba embarazada. Yo estaba tan feliz, pero no sabemos si estaba hembra o varón. Todo el embarazo yo ponía cosas rosadas, todo rosado, zapato rosado. Y mis amigas me dicen, tú estás loca. Yo dije, no estoy loca. Yo voy a tener una hembra. Yo pongo rosado todo. Hasta la cinta de la cabeza yo ponía rosado. Y al final me nació mi hija Tamara, tan bella. Hasta ahora ella me cuida. Qué bonito. Sí. Qué bonita historia. Sí. Tus hermanos, porque nadie de tu familia llegó a Venezuela. Nadie, de los 9. No, nadie. La mayor, Luis, se quedó viviendo en Israel. Ella falleció ya hace ya... Con tu papá. Sí, en el 2012, Sí. más o menos. Su hija, Carmela, vive en Australia. Luego, después de Luis, ¿quién venía? David, vivía aquí. David, que vivía en Florida. Aquí en Florida. También 2 matrimonios. Sus hijos viven entre Nueva York y Miami. Sí. Después de David, ¿quién está? Albert. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Está el primo Ricky, Debbie y Bunny. Después de Albert, Agnès. Que vivieron ellos. Es interesante esta historia porque Agnès sí se quedó en Teherán por mucho tiempo. Ella salió ya de último, en 1979, cuando la revolución. Sí, pero le mandaron al esposo una carta para ponerlo preso. Entonces se escaparon, se fueron al puerto y le dijeron que no hay vuelo ni uno. Entonces ella empezó a llorar y dijo, póngame cualquier vuelo, a cualquier parte del mundo. Yo quiero salir, porque no querían ir a la policía mañana a Turquía. Y ella salía, dejó todo, la casa como estaba amoblado. Ella no sabía nada después de la casa y salió. Salieron, vinieron a Israel. Después en Israel, porque los hijos de ella vivían mucho tiempo en Nueva York, mucho tiempo. Él estaba en americano, le pidieron a ella y ella fue a vivir en Nueva York. Tengo muchas fotos para compartir, ojalá las pueda colocar. Luego tienes, aquí hay una foto, a ver si se ve. Esta es la boda en Teherán, en la sinagoga que construyó Meir Abdallah, que también dices que son los amigos que viven en Brasil. Sí, yo estaba, la hermana de Meir Abdallah, ella estaba mi amiga, yo estaba en la boda de ella en Teherán, y ella vive en Brasil, y ahora ella murió el año pasado, el señor también murió, pero la hija Diana Horesh, yo todavía contacto con ella. Ella vino antes de 3 años, vino a Miami, me visitó, pero todo el tiempo yo con ella en el Facebook. Qué bonito, mami. Sí. Y tienes luego Madeleine, tu hermana Madeleine, es interesante también, ella también lamentablemente falleció, pero quien sigue vivo es mi tío Jacob,
que son primos hermanos. Sí. Cuenta un poquito. Jacob es hijo de mi tía. Ella se casó. la hermana de tu papá. De mi papá. Ella se casó con él entera. Después que yo me casé, ella se casó el año 52. Aquí está a ver si se puede ver la foto de la boda. 52. Y el niño que está allí es William, el hijo de Agnès. Sí, sí, William. Esto es en Teherán, en la misma sinagoga. Sí. Y Jacob, ayer hablamos con él, él tiene 1926, 94 años, y también se recuerda de todo. De hecho, mi mamá, el que mencionó, el sobrino de su papá, que los atendió en Khorramshahr cuando ella salió de Irán después de la bala, se refería a este tío, ¿no? A Jacob, que todavía no se había casado con Madeleine. No. Qué interesante historia, mami, de verdad. Sí. Es increíble conocer todo lo que has tenido que pasar, todo lo que has vivido. Todavía nos falta hablar de tu hermana pequeña, Ilana, que vive aquí, sí. que es de la misma edad de la hija de Luis, mamá, de tu hermana. Sí. Mi hermana Luis, en Israel, el año 44, en agosto, dio luz a mi sobrina. Y mi mamá estaba embarazada con mi hermana 3 meses, porque antes de esa murió un hermano de 2 años con sarampión. Vino un señor de la hacienda para dar algo a la casa. El hijo de él tenía sarampión. Agarró a mi hermano y le dio el sarampión. Entonces ella murió. Después mi abuela, que estaba tan con él, ella después 6 meses, mi abuela murió también. Y después, cuando vinieron el año 44 a Israel, yo no sabía que preguntamos por... Querían decir que él murió. Después, un día él dijo, no, mi hermano murió. Después fuimos a decir a mi mamá, ella estaba llorando, dijo, sí, él murió, no queremos decirte. Entonces ya, ella estaba embarazada con Ilana, Ilana vive aquí. Y de nueve hermanos quedamos 3. Yo, Ilana, y Margot también está casada con Aaron Basha. Y viven ahorita en Nueva York. En Nueva York, ella tenía la joyería Basha. Y ahora la hija de él está aquí, Regine Basha. Ella vende las joyas porque cerraron el negocio de ellos. Pero ya mi hermana, yo le llevo 6 años. Ella está muy bien, está en Israel. Está muy bien. Una linda historia. Para recapitular un poco, porque no quiero quitarles tanto tiempo del domingo y son demasiadas historias, aquí les voy a enseñar una foto del abuelo Moalem Zion cuando dio o ayudó a, ¿cómo se llamaba él? Ben Zion, a plantar los árboles de dátiles en el Kibbutz Kinneret en Israel. Hay una placa en el Sí, kibbutz. Hay una placa. Él ayudó. Yo conocí a Ben Zion en Israel. Yo fui muchas veces. Hasta 7, 8 años yo fui al kibbutz. Me enseñaron todo el kibbutz. Ahora exportan del kibbutz, exportan dátiles, pero no mucho sortidos de dátiles, amarillo, de todo. El kibbutz, me recibieron muy bonito, siempre mi hijo
antes 1 año y medio con mi nieta y estuvieron también en el kibbutz. Pero de el hecho, papá murió, pero quedó el hijo. El hijo ya ahora tiene Alzheimer, ya no conoce más. Bueno. de hecho, es muy interesante porque Khorram Shahar, que fue el nombre que adquirió luego este pueblo, porque anteriormente se llamaba Mohamra, porque era iraquí, luego pasó, bueno, el cuento. Pero Khorram Shahar, ayer mi tío me estaba diciendo que Shahar es land, tierra, y Khorram es dátiles, es tierra de dátiles. Sí. ¿Ah? Tú vienes de la tierra de dátiles. Sí. ¿Y cuál es mi nombre? Tamar. Tamar en hebreo es dátil. Dátiles, sí. Porque todo queda en familia. Sí. Bueno, mami. Hay una flor en Israel, se llamaba Amnon y Tamar. Yo siempre decía, yo quiero esta flor. Y Dios me dio la flor, Tamar. Amén. Y Amnon. Amén. Sí. No quiero dejar de preguntarte, mami, porque me parece muy interesante conocer un consejo que tú le puedas dar a los jóvenes hoy en día, habiendo tú tenido una larga vida y, amén, 120 años, pero haber pasado en tus 91 años hoy por tantos cambios en la época, donde tú tuviste una casa donde no existían las neveras, donde no había electricidad, donde tu papá era el que todas las mañanas mataba o a la vaca o el pollo que se comía. Porque cada mañana traían en mi casa, traían un chivo. Yo le vi, yo sentaba con ellos a ver el corazón, a ver esta, y no había para lavar ropa, venían dos mujeres con para poner la ropa en agua, para lavar la ropa. El pan le hacía con ¿cómo se llama? Un tenor. Un horno de leña. Un horno con fuego, y después le pega el pan al fuego. Bueno, es otra cosa. Entonces, claro, haber vivido esta época y hoy en día, mi mamá tiene su iPhone, este es el de ella, usa Instagram, como ella bien lo dijo, usa Facebook, se comunica con sus amigos. Entonces, me parece interesante qué consejo le puedas dar a esta juventud. Pero yo en Venezuela trabajé mucho. Trabajé mucho con damas de Antigua, casi 25 años. Yo usaba de Rotary. De Rotary yo fui 3 veces alrededor del mundo. Yo conocía todo. Y cada país tiene su belleza. Yo también trabajé con damas Soledad del Valle de Caracas. Y yo trabajé también con Soledad ¿cómo se llama? Solo optimista. Damas de universidad. Baum. Yo trabajé con la Baum. Yo hice mucho. Y yo siempre quería dar el consejo. Hay a dar siempre, cuando tú ves un pobre, hay a darle algo a comer. Yo cuando antes de venir a Venezuela, yo hacía bolsas chiquitas. En cada bolsa yo ponía huevo, cambur, cosas, pan, de todo. Yo hacía casi 10 bolsas, lo ponía en el carro. Y yo andaba en la calle. Si yo le veo un niño que no tenía para comer, yo le daba el bolso. Entonces ya cada tarde ese niño me esperaba para darle la comida.
Bueno, hay siempre a dar algo a los pobres, a tener un corazón bueno. Qué bonito, Sí. mami. Y Yo en Venezuela, yo viví la mejor vida en mi vida. Yo tengo en mi corazón ahora dos, yo tengo Israel y Venezuela en mi corazón, porque con esta yo viví en Venezuela más que 60 años. Yo quiero mucho a Venezuela. Mis hijos, bueno. qué bonito, mami. Ahorita Sí. quiero terminar porque sé que vamos a tener que tener una segunda parte. Creo que más de la mitad de las historias, pues no hay tiempo en este espacio de contarlas y es impresionante la memoria que tiene mi mamá. Desde que tienes 3 años te recuerdas de las cosas y hay muchas cosas que ni siquiera yo puedo recordarme, que ayer ella me estaba recordando y pues a mí no me da la memoria como le da a ella, así que es un privilegio. Pero quiero entender una pregunta que yo siempre hago a la audiencia, y mi mamá también es seguidora de Historias que Contar, de Guy Raz, donde siempre pregunto, ¿qué tanto le debes de tu vida a la suerte o al trabajo forzado? Tu vida es suerte o trabajo. No, suerte. Hay que tener suerte. Y suerte hay que tener también a trabajar. Las dos cosas buenas. Pero suerte en la vida hay que pedir siempre de Dios, a pedir siempre salud de Dios. No hay mejor que la salud, porque sin salud una no sirve nada. Si tiene millones y sin salud no sirve. Bueno. Qué bonito, qué bonito. Bueno, gracias a todos por haber estado esta mañana aquí con nosotros, haberse tomado este tiempo para conectarse. Aquí te manda a tu hijo Amnon, está aquí contigo. Sol te manda saludos, mi querida amiga Belkis, Raquelita Berkovich desde Israel, qué bonito. Y bueno, muchísima gente. Mira, mi querida amiga Sol, que estudió conmigo también en el colegio que está en Israel, qué bella, que Dios la bendiga hasta los 120. Nadine, tu nieta, quien está en el libro también, porque aquí sale Nadine de agradecimiento, te ayudó mucho a hacer este libro, mandando también qué ejemplo a seguir, qué bonito que tu nieta. Yo tengo a mi amiga, ¿cuántos nietos? 9 nietos. 9 nietos. 4 bisnietos, que Dios me le guarda. Amén. 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 El libro, para que no se me olvide, lo pueden conseguir en el Caracas, en el Centro Plaza. Se llama A fin de no perder la memoria. Aquí hay muchísimas de estas anécdotas que hoy contó con mucho detalle y pues obviamente enlazando toda la parte de la historia. Y aquí en Miami lo pueden conseguir conmigo. Si alguien quisiera tener el libro, pues me pueden escribir a mí. En la librería americana, en el Centro Plaza. Está aquí por cosas de la vida la señora Miriam, quien ayudó a que este libro fuese una realidad. Así que gracias, Miriam. Si quieres te puedes acercar. Y bueno, humildemente voy a seguir leyendo. Mira, Nora Eskenazi, qué bella entrevista, una belleza de mami, qué memoria tan maravillosa. El tío Sasson está aquí también. La maravillosa Nadia, su casa siempre fue abierta. Dora Katz, a mí, si la conoces, nuestra querida Dora. Qué linda, feliz Día de las Madres. Ivona Taz, tu seguidora y fiel amiga. Gran idea entrevistar a una hija, su madre. Inteligente madre, pues sí, muy inteligente. Muchísimas gracias a todos y bueno, gracias Miriam. Las recetas de cocina. Aquí están las recetas de cocina. Yo quería saludar a Flor Kent. Ella, la mamá de ella, es que estudió conmigo. Yo quiero felicitarla para el Día de la Madre. Ella muy buena. Y la mamá de ella, que paz descansa, yo le pasé, ella me lo vio en Puerto Azul después, 40 años, me vio en Puerto Azul. Yo lo conocí, me dijo, yo
te conozco del colegio. Tú te copiabas la matemática de mí. Sí, de la matemática. Entonces ella se llamaba... O sea, esta historia que contaste de la que te copiabas, de las matemáticas. Sí, ella Wow. me la encontró después 40 años en Puerto Azul. Y lo que me dijo el rabino Pinchabrerne, sí. esta es una gran familia, yo los he bautizado, los he criado. Qué bonito, qué bonito. Sí. Bueno, mami, gracias. Bueno, gracias. Que sigan, que pasen un feliz Día de las Madres y muchísimas gracias por habernos acompañado. Los quiero mucho a todos. Feliz Día de las Madres. Gracias. Bye. Qué bello. Bye, bye. Aplausos. ¿Verdad, Tamara? Está bien, ¿no? Uy, tú te portaste brillante, parecieron la historia. Yeah. Wow. Tamara, pero tienes una calidad. Bueno, ¿no? Bueno, la de Shirley. Sí. Y tú, las dos mujeres que se echaban chispazos de inteligencia. Sí. Es la que más me ha gustado. No, te quedó muy bien, mami. Sí. Te dejé solita porque tú solita lo llevaste muy bien. Sí, pero tú también lo orientaste muchísimo con las épocas y muy buen programa. Eso lo ve, sí, lo puse. ¿Sabe? ¿Cuánto? Puse el libro, lo mostré. Sí, lo mostró. Yo sé, pero tú tienes el libro. Sí, yo tengo. Miriam tiene más. ¿Cómo vamos a traerlo? Sí, no te preocupes, tranquila. Sí, vamos a ver. Sí. Yo creo que quedan como unos 50 libros. ¿Ah? 40, 50 libros. Porque se sacaron 200, pero... aquí nos tenemos que despedir también de YouTube. Gracias, los que nos vieron por aquí. No sé cómo habrá quedado de live. Trataré de editar el video y de poner fotos. Se nos olvidó por completo que estábamos por YouTube. Bye, bye, bye.